Ahí está el título de nuestro proyecto: Evaluación de creencias, actitudes, comportamiento cívico en estudiantes de pedagogía de la Universidad de la Frontera. Algunos elementos introductorios tienen que ver con este tema que se ha posicionado de un tiempo a esta parte, es verdad, pero este último tiempo, a propósito de diversas situaciones a nivel mundial, los temas cívicos y ahora ciudadanos, hay un cambio ahí, ¿no?, en el tema conceptual. Los temas ciudadanos se han ido posicionando entonces. Y como señala la UNESCO, no nacemos demócratas. La UNESCO dice que eso se aprende a hacer, ¿no? Este aprendizaje es fundamental para vivir juntos y depende de manera importante en lo que la experiencia formativa entregue. Por lo tanto, la educación es un factor principal en poder desarrollar esta democracia en cada uno de nosotros. A propósito de eso, Chile no ha estado ajeno de todos estos temas. Estamos en contexto de la educación ciudadana, ese es nuestro gran tema, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes ya están escuchando. A partir de la nueva Ley General de Educación, que dejó el primer periodo de la presidenta Bachelet, hubo que hacer todo nuevo prácticamente en el sistema escolar, y eso permeó también a la educación superior, parvularia, educación de adultos, etc. Entonces han emergido una serie de nuevos documentos curriculares, bases curriculares, muchos en distintos años. Paralelo a esto, el año 2016, a través de la Ley 20.903, se crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, que es pertinente para los profesores del país y que comienza a señalar que los profesores tienen que conocer y tienen que tener habilidades para desarrollar aptitudes cívicas en los estudiantes, por la importancia que se le da a los estudiantes en su formación escolar, ¿no? También en el 2016, la Ley 20.911 de Formación Ciudadana indica que todos los establecimientos del país, todos tienen que tener un plan de formación ciudadana, que es un plan que de manera transversal incorpora e integra distintos temas cívicos que se deben desarrollar en el colegio. Y para eso se comienza a poner el foco en los profesores. Luego, las nuevas bases curriculares del año 2019 para tercero y cuarto medio que estaban pendientes, fue la última reminiscencia que quedó de este ajuste, que fue, a propósito que está Andrés en el equipo, fue este ajuste que deja historia y geografía como asignatura electiva, ¿no? Electiva, generó mucho debate, bueno, con educación física también. Entonces, en ese sentido, comienza a abrirse un debate muy profundo respecto a qué hacemos con estos temas que se trataban en esa asignatura. Pero este ajuste crea la asignatura, ¿no?, de educación ciudadana, entonces eso se incorpora en el plan común incluso, eso no es selectivo, ¿ya? Entonces ahí tenemos algunos temas de contexto. ¿Cómo ha permeado esto la Universidad de la Frontera? El año 2018, la Universidad de la Frontera somete a rediseño a todas las carreras de pedagogía. Las 6 carreras de pedagogía, tenemos en este minuto un nuevo currículum que, si mis matemáticas no me fallan, esta generación es la primera generación que está saliendo, la que se titula ahora con este nuevo currículum. Y a partir de ese rediseño se instaura la asignatura de formación ciudadana en primer año para todas las pedagogías, excepto historia. Porque historia, por su naturaleza, tiene asignaturas propias en su currículum. Entonces, para las otras 5 pedagogías tenemos la asignatura de formación ciudadana, que es en primer año, el primer semestre. El perfil del titulado de este rediseño del 2018 señala: su formación básica y especializada en educación, considera el saber de diversos paradigmas, teorías del aprendizaje, características del contexto educativo, formación ciudadana, elementos que contribuyen a la reflexión de su práctica profesional. Este no es el perfil de historia, el perfil de todos nuestros egresados de pedagogía. Entonces este tema se instala efectivamente como una situación a atender en nuestra formación inicial docente. A propósito de esto, el año 2017, con Andrés y otro colega de la Escuela de Pedagogía, postulamos y nos adjudicamos afortunadamente este proyecto de investigación formativa, pero solo lo trabajamos en historia y geografía y educación cívica, y ahí obtuvimos interesantes conclusiones que se va a remitir a Andrés al final de esta presentación, pero ese es el origen de este proyecto. ¿Qué hicimos ahora con este proyecto? Esto que hicimos nosotros con los estudiantes solo de historia, ahora lo abrimos a las 6 pedagogías. ¿Sí? Una conversación con la directora de la Escuela de Pedagogía, también con los directores de carrera. Olga parece que es la directora de historia en su momento, cuando conversamos le planteé la posibilidad de hacer este proyecto, y y todos los directores nos apoyaron para poder postular entonces a este proyecto. Algunas definiciones de las 3 principales variables que tratamos de medir, ¿no?, a través de este proyecto son creencias cívicas y ciudadanas, actitudes cívicas y ciudadanas y comportamiento cívico y ciudadano. Ahí hay algunas definiciones que se han extraído de la literatura especializada. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? No son los objetivos del proyecto, está en desarrollo. De hecho, esta fue la primera medición que hicimos y la hicimos solo en estudiantes de primer año. Queríamos evaluar cuál es el estado de entrada a la Universidad de la Frontera respecto a estas condiciones cívicas de actitudes, comportamiento y creencias cívicas. Entonces solo lo hicimos con estudiantes de primer año, con mechones. Por lo tanto, el objetivo general de esta presentación es
describir creencias, actitud y comportamiento cívico que poseen los estudiantes de primero al ingresar a la universidad. Lo tomamos el primer semestre de entradita, digamos, ¿no? Hablamos con el profesor Villalba de la Escuela de Pedagogía y a través de él y en sus cursos de formación ciudadana hicimos entonces la medición. Los objetivos específicos, el primero tiene que ver con identificar creencias, actitudes, comportamientos cívicos que presentan mayores y menores valores. El segundo objetivo, determinar diferencias en las creencias, actitudes y comportamientos cívicos de acuerdo al sexo, etnia, dependencia administrativa y modalidad de enseñanza del liceo de egreso. Y el tercer objetivo específico es determinar diferencias en las creencias, actitudes, comportamientos cívicos de acuerdo a la carrera en que se ha matriculado, porque era muy interesante también ver cuál era el nivel de entrada en cada una de estas carreras. Colega. A continuación continúa, valga la redundancia, la doctora Miriam León. Bueno, tal como dijo Joel, son resultados preliminares. Esta primera parte es una parte descriptiva y ustedes pueden ver que tenemos 188 estudiantes que participaron de primer año, de los cuales, si ustedes se fijan, hay un 53,7% que son mujeres, un 46,3% que son hombres, un 34% que es población o que declaran en el fondo pertenecer a la etnia mapuche, y de acuerdo a la modalidad de colegio, la mayoría de ellos viene de procedencia científico-humanista. ¿Sí? También tenemos la dependencia, la mayoría, un 56,9% es subvencionada, y en promedio nuestros estudiantes de primer año tienen 20 años con una desviación estándar de 2, o sea, más para arriba, para abajo, etc. Gracias. Muchas gracias. El instrumento que nosotros utilizamos es un instrumento internacional, que es de la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo, que es el estudio internacional que mucha gente lo conoce por sus siglas ICCS, que además está trabajado con escolares, con adolescentes, y tiene estas temáticas que van en la línea de lo que nosotros queríamos ver, que tiene que ver con comportamiento, con creencias, con actitudes. Son 8 temas que además están subdivididos en 19 escalas. Se aplicó en las salas de clase, sin embargo, se utilizó o se les pidió a los estudiantes que a través de sus teléfonos celulares entraran a la plataforma Question Pro. Y ahí podemos ver todo el análisis de datos que se realizó. Nosotros primero partimos viendo que si tenía consistencia interna, también replicando los análisis que realizaron los investigadores, e hicimos análisis factoriales confirmatorios. Ahí ustedes pueden ver los software que utilizamos para después hacer pruebas de normalidad, los análisis descriptivos y las respectivas pruebas de comparación de grupos, dependiendo si eran efectivamente las variables se comportaban de manera normal o no. Y aquí podemos ver los resultados. Cuando nosotros quisimos identificar cuáles eran los que presentaban los mayores valores, lo que observamos es que efectivamente la subescala que tiene que ver con la participación estudiantil es donde la mayoría o altos porcentajes de estudiantes están de acuerdo. Entonces, podemos ver que los estudiantes creen que si efectivamente trabajan juntos, pueden haber cambios muy positivos dentro de la universidad. Lo mismo en relación a que todas las universidades deberían tener una federación de estudiantes, que los estudiantes pueden tener mayor influencia, de que el funcionamiento de las universidades, lo que tiene que ver con la participación estudiantil, es un aspecto que efectivamente puede proporcionar muchas mejoras o muchos beneficios para la universidad en su conjunto. Eso en cuanto a creencias. Y en todas las escalas que nosotros vimos, la que tuvo los valores más bajos, estos son porcentajes, tiene que ver con comportamiento. ¿Sí? Con comportamiento, por ejemplo, si alguna vez durante el último año, que eso era uno de los elementos que se preguntaba, ellos habían participado en alguna de estas organizaciones estudiantiles. Y aquí podemos ver que la más baja es un 1,6%, que es la organización medioambiental. Y de estas, la más alta tiene que ver con voluntarios que hacen cosas para ayudar a la comunidad, que de todas maneras son porcentajes muy bajos. ¿Sí? Es decir, en cuanto a comportamiento, tenemos los menores porcentajes. Con respecto a determinar diferencias que tenían que ver con características con las cuales los estudiantes, podríamos decir, venían, con sexo biológico, con etnia, dependencia administrativa y modalidad de enseñanza del liceo de egreso, lo que nosotros observamos es que en etnia y en dependencia no había diferencia, ¿sí? No había diferencias estadísticamente significativas.
Sí había diferencias en algunas escalas en sexo. Ustedes pueden ver que en color verde las escalas son distintas. En algunos casos el puntaje mayor tiene que ver con mayor aceptación o mayor de acuerdo, y en algunos casos el menor puntaje tiene que ver con estar más de acuerdo con la afirmación. Entonces está marcado con verde cuáles efectivamente podrían ser los más altos. En este caso lo que vemos es que los hombres tienen una actitud o actitudes del país que son mayores que las mujeres, que tiene que ver con efectivamente si valoran símbolos patrios, si valoran la bandera, por ejemplo. Y en las otras es mayor las mujeres. Por ejemplo, las discusiones en el aula, es decir, si efectivamente la creencia de que en la universidad se puede trabajar, se puede discutir en el aula, y otros elementos relacionados con la igualdad de género, con la igualdad étnica y con la igualdad de los inmigrantes, donde efectivamente observamos diferencias significativas entre sexo a favor de las mujeres. ¿Sí? Y en la modalidad, los estudiantes de la modalidad humanista científica confían menos en las instituciones. Ahora, esto igual hay una desigualdad en la muestra, pero efectivamente es un dato que es interesante considerar. Y con respecto a las carreras, que tiene que ver con condiciones de entrada de nuestros estudiantes, podemos observar que hay diferencias estadísticamente significativas en estas escalas, y los colores en verde son los que indican los puntajes mayores. Entonces tenemos que, si ustedes pueden observar, en la carrera de matemática, por ejemplo, se observa que hay una mayor creencia respecto a la participación en la universidad. En el caso de historia podemos ver que muchos de los elementos están hablando de la formación ciudadana también, como por ejemplo las discusiones en el aula, la creencia en los valores democráticos, el interés en la política, la eficacia que ven ellos respecto a las acciones políticas y también la autoeficacia ciudadana. Por otra parte, también tenemos a la carrera de castellano, que presenta valores más altos en cuanto a la creencia de cuánto pueden influir los estudiantes en la universidad, el interés en la política y la actitud de igualdad respecto a los inmigrantes. Y en el caso de ciencia también presenta valores altos, al igual que historia, en relación a los valores democráticos. Eso en cuanto a resultados. La discusión final y las conclusiones. La discusión final y las conclusiones, que en lo último ya, como mencionaba, en su condición de investigador responsable, el proyecto todavía está en una fase inicial. Recién acabamos de recopilar las primeras muestras por parte del instrumento, hay que aplicar las otras cohortes, por tanto, la discusión es un tema que en nuestro inicio estaba vinculado al proyecto anterior, es decir, este es un proyecto que se vincula al proyecto de investigación formativa que trabajamos en 2017. Parte de los resultados que nosotros tuvimos en 2017 tenían que ver con parte de las citas que están acá de uno de los artículos que se publicaron con el proyecto, que es que en primer lugar nosotros la carrera en ese minuto de Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica, el avance curricular de los estudiantes de la carrera estudiada no determinaba la eficacia política. Es decir, aunque suene como crudo decirlo, la carrera que tenía que tener o centrarse en tema de educación cívica no mejoraba que los estudiantes fueran más eficaces políticamente hablando. Es decir, la estructura curricular no influía en si eran mejores ciudadanos, llamémoslo así, o peor ciudadanos. Eso era como una primera dificultad. Es decir, que la carga que ellos traían, digamos, desde el hogar, desde fuera de la universidad, era más influyente en su eficacia política que lo que la universidad le estaba entregando. Llámese estructura curricular, organizaciones estudiantiles, universidad como constructo general. Ahora, nosotros ahí habíamos señalado, ¿cierto?, en 2017 que había que volver a aplicar el instrumento para compararse el avance curricular de las nuevas generaciones, porque nosotros cambiamos la malla. A partir de los resultados preliminares en ese minuto también de este instrumento, se añadieron nuevos electivos, nuevas actividades curriculares en la carrera en particular. Ya vuelvo a insistir que hay una distinción entre el resto de pedagogía y la carrera de pedagogía en historia. Y por otro lado, ¿cierto?, la eficacia política se veía mediatizada por la motivación que presentan los estudiantes sobre los temas políticos y relativos a la formación ciudadana. ¿Esto qué quiere decir? Que los estudiantes que presentaban, por ejemplo, mayor motivación, mayor lectura de periódicos, mayor lectura de fuentes de información, mayor participación en organismos, en organizaciones, en instancias, participaba más. Era digamos, la correlación. ¿Ya?
Entonces, la motivación permitiría propiciar un desarrollo activo de la ciudadanía que se traduciría en la aplicación de mejores estrategias didácticas de enseñanza. ¿Esto qué quiere decir? Que finalmente también otras cosas que nosotros habíamos establecido en el pasado es que mientras el estudiante más participe de la vida cívica, llamémoslo así, o de la comunidad cívica, mayor estrategia didáctica, mayor impacto en el aula referente a temas ciudadanos va a tener. ¿Por qué esto es importante? Porque la creencia dice que el profesor de Historia y Geografía es el que se encarga de la formación ciudadana, pero eso no es así legalmente. O sea, en un colegio, el plan de formación ciudadana de un colegio puede estar a cargo de un profesor de biología, por ejemplo, o de una profesora de química o de otra asignatura, ¿ya? Entonces también es importante señalarlo. Y por último, las reflexiones finales son, primero, necesitamos comparar distintas cohortes porque ya tenemos primer año. Esta es la condición de entrada, lo que mostró Miriam recién, lo que explicó Joel, son las condiciones de entrada. Lo que tenemos que ver es si esos mismos datos, cómo se reflejan en cuarto año, por ejemplo, antes de que vayan a sus prácticas profesionales particularmente. ¿Hay algún cambio? La universidad ha permitido mejorar, por ejemplo, el indicador que mostró Miriam, ¿cierto?, de participación en organizaciones, o no. Y si eso se traduce, por ejemplo, en una mayor eficacia ciudadana. En segundo lugar, a propósito de este indicador más descendido, que era, vuelvo a insistir, la participación en distintas organizaciones, requiere una profundización porque la universidad contempla a su interior muchos, llamémoslo, instancias que están fuera de la estructura curricular. Pienso, por ejemplo, solamente en las agrupaciones estudiantiles, por mencionar una que se me viene rápidamente a la cabeza. Y esas son instancias de participación ciudadana, que tienen que ver con los mismos temas, ¿cierto?, que aquí nosotros estuvimos abordando, entre otros. Tercero, por otro lado, ¿cierto?, las condiciones de entrada de establecer que la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica viene con parámetros de fuera de la universidad, de modo que habría que calibrar si la estructura fortalece aquello o no. Es decir, si la nueva estructura efectivamente nos permite, con la comparativa de los datos anteriores de esta carrera en particular, cambió o no cambió. Es decir, si la nueva estructura curricular está aportando al desarrollo ciudadano. Pero también en las carreras, digamos que no es Pedagogía en Historia, el resto de pedagogías, las restas de 5 pedagogías, con esta asignatura que tienen de formación ciudadana y unas líneas de inclusión que tienen, más las prácticas profesionales y otras cosas que hay por ahí. Y en cuarto lugar y último, las condiciones de entrada. Recuerden esta tabla que mostró Miriam con unos cuadraditos remarcados en color verde. Hay algunas que requieren mayor intervención, que tienen menos interés, por llamarlo así, desde una óptica curricular. Entonces, la pregunta sería si esas diferencias que se dan entre distintas carreras tienen que ver con su base epistémica. ¿Ya? Historia y Geografía, parece, ustedes recuérdenlo, con muchos verdes porque su base epistémica está la formación cívica. Pero inglés, por ejemplo, que es una carrera que está más asociada, por llamarlo de algún modo, a habilidades, habilidades comunicativas en inglés, habilidades de lectura en inglés, etc. Por ejemplo, si habría alguna diferencia entre esos tipos de epistemia que están detrás de ambas formaciones. Lo mismo podría ocurrir con matemáticas o con otra carrera. ¿Ya? Así que esos son los resultados preliminares. Esperamos no habernos pasado mucho el tiempo, creo que estábamos justos, así que muchas gracias por la atención. Gracias.